Bienvenidas y bienvenidos a su programa Miradas. En esta oportunidad conversaremos con el licenciado Jorge Guzmán. Él es ex juez de instrucción de San Francisco Gotera y uno de los personajes de la justicia que ha estado liderando todo el proceso judicial que ha estado ligado a la masacre conocida como El Mozote. Licenciado Guzmán, gracias por su tiempo, gracias por atender nuestro llamado y bienvenido a su programa Miradas. Muy buenas tardes, sí, un gusto estar aquí en este espacio. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan para expresarnos ante esta problemática que vive actualmente nuestro país, así que estoy a la disposición. Estamos conmemorando 32 años de la masacre de la UCA y a casi 41 años de la masacre del Mozote. ¿Por qué estos y otros casos, por qué este y otros casos ocurridos en el pasado siguen impunes? Hay causas históricas, hay causas culturales, pero creo que las más predominantes son las causas políticas. Aquí, desde que se finalizó el conflicto armado en nuestro país, con los acuerdos de paz que se firmaron en febrero de 1992, hasta la actualidad ha existido una política de encubrimiento de todos aquellos sujetos perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos que se dieron durante el conflicto armado. Y aquí no hablo solamente de los oficiales señalados por muchos hechos a lo largo de los 12 años del conflicto, sino que también hablo de personeros de la izquierda, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que también son señalados de algunos graves hechos violatorios de los derechos humanos. Todos los gobiernos que hemos tenido, los 4 gobiernos de Arena, los 2 gobiernos del Frente y el actual de Nuevas Ideas, han ampliado o han mantenido esa política de encubrimiento a todas estas personas que cometieron violaciones a los derechos humanos con hechos atroces durante el conflicto armado. ¿Y bajo qué? Bajo la única política o el discurso más bien ha sido de que no se deben abrir las heridas, porque el abrir las heridas va a imposibilitar la pacificación de nuestro país, la reconciliación nacional. Acuérdese usted que incluso hasta homenajes se ha hecho a supuestos héroes de la guerra, poniéndole nombre a unidades militares. Entonces, el gobierno actual se ha sumado a esa campaña de encubrimiento. Ahora, después de que la sala de lo constitucional, la mejor sala de lo constitucional que hemos tenido en nuestro país en el 2016, declaró inconstitucional la ley de amnistía, a mi juicio ya no existe ninguna excusa para que estos hechos se investiguen judicialmente y se encuentre a los responsables de haber cometido estos detestables hechos. Pero quiere decir que de manera legal la ley de amnistía fue derogada, pero en la práctica sigue vigente desde 1993, licenciado. Sí, fue derogada en el 2016, ¿verdad?, por la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, sus efectos siguen, se han ampliado, ¿verdad? Y a mi juicio sin ninguna justificación, porque ya no existe ese obstáculo legal que se tenía. Licenciado, con su salida obligada del Tribunal de Instrucción de Gotera, ¿podría contarnos en qué estado quedó el proceso judicial de la masacre del Mozote que usted lideraba, licenciado? El caso está todavía en la etapa de instrucción, en la misma etapa en la cual se aperturó. Está en la etapa de instrucción, está en una fase de la instrucción sumamente avanzada. Yo siempre he dicho de que, hablando en términos porcentuales, el avance del proceso podría ubicarlo en un 80-85%. Lo que falta es poco para poder avanzar a la fase plenaria o a la fase de juicio. Y durante esta instrucción se ha practicado
una variada prueba que se ha sumado a la prueba que se practicó en la primera etapa que tuvo vida el proceso, que fue de 1990 a 1993, que se paralizó con la ley de amnistía. Ahora, toda esa prueba, desde luego, se va a valorar en su momento a efecto de ver si es posible que existan suficientes elementos para pasar a juicio. ¿Es posible que ese otro 20% que falta para concluir el caso efectivamente pueda tener un feliz término como las víctimas lo esperan? Lo que queda en transitar del caso del Mozote hasta que se llegue a juicio ya es algo que no se puede detener. ¿Y en qué me baso para decir esto? Me baso en la valentía que han tenido las víctimas para impulsar este proceso. Debemos acordar nosotros que este proceso ha avanzado principalmente por el empuje que les han dado las víctimas a través de sus representantes legales, que son los acusadores en el caso. Entonces, yo considero de que aún cuando llegara otro juez que tal vez esté plegado y vaya con instrucciones de poder dilatar, incluso terminar con el caso, si acaso podrían lograr que atrasarlo un poco, dilatarlo un poco, pero no terminar con el mismo. En ese sentido, las víctimas, ¿qué tanto margen tienen para poder ejercer la presión que se requiere para que el caso por fin tenga un feliz término? Cuando han existido obstáculos para la tramitación del caso, pues la Corte Interamericana ha hecho varias audiencias de seguimiento. En 2 de ellas hemos comparecido y poco a poco la Corte ha ido presionando para que el caso vaya avanzando. De esta misma sentencia de la Corte Interamericana es que se derivó la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía del 2016, la cual de forma más específica la Sala Constitucional ordenó que se investigara no solo este caso, sino que todos los casos del conflicto armado. Entonces, me baso en decir esto, como ya dije, primero en los aspectos legales, en relación a que todo esto se está haciendo por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una sentencia específica en el caso del Mozote. Y también, como ya lo dije antes, por el sentido de justicia que tienen las víctimas, no obstante que han sido ultrajados, han sido ofendidos, haciendo ver de que lo que ellos buscan es solamente una retribución económica. No obstante eso, ellos han demostrado que no es así. Ellos han seguido adelante, ¿verdad?, con la lucha por el esclarecimiento de la verdad. Si eso fuera lo que las víctimas buscaran, pues ya se hubieran acomodado, ya se hubieran conformado con las pocas obras de infraestructura que se han hecho a partir del gobierno del primer gobierno del FMLN, y que este gobierno también de Nuevas Ideas ha hecho algunas obras también allá en el Mozote, pero en sí no es tanto eso lo que las víctimas valoran. Lo que las víctimas quieren principalmente es justicia, verdad y reparación, y que no existan y que se den garantías de no repetición de estos hechos. ¿Cuándo inicia usted su carrera judicial y qué ha significado para usted después de 60 años de vida, digamos, y con una larga carrera ejerciendo la justicia, que ahora sea pues expulsado de los tribunales por haber cumplido 60 años y con el agravante de ser tachados de corruptos? He presidido 4 tribunales, 2 juzgados de paz y 2 juzgados de primera instancia, el último, el juzgado de instrucción de San Francisco de Gotera, donde se está conociendo este caso de la masacre El Mozote. Pues lo cierto es que es sumamente difícil porque uno se hace un proyecto de vida y este decreto 144 nos agarró, como dicen, de golpe, ¿verdad? Sin ningún anuncio, y de pronto, de un día para otro, de una semana para otro, nos encontramos nosotros con que ya estábamos cesados
del cargo. Eso nos obliga desde luego a formularnos un nuevo proyecto de vida. Se ha violentado todo procedimiento, porque en la comisión donde se debía estudiar ese decreto 144, ahí tenía que habérsenos escuchado, habérsenos oído sobre la opinión nuestra sobre ese decreto 144 y no se hizo. Acuérdese usted que esto se hizo con dispensa de trámite. Y lo más que detestable, lo más humillante, lo más indignante es que uno de los fundamentos, aunque no está en los considerandos del decreto, pero uno de los fundamentos para destituir y cesar a los jueces mayores de 60 años es porque se decía que somos jueces corruptos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que toda persona que esté en un trabajo, ya sea público o privado, si cumple 60 años, ya pasa a ser bajo esa calidad de corrupto. Claro que no es así, es una idea sumamente descabellada que solo cabe en la cabeza de los diputados de la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas y del presidente que lo dirige. Cuando la persona cumple 60 años, cuando se trata de un trabajo intelectual, es cuando mayor experiencia, mayor madurez ha adquirido, mayor conocimiento, y es una persona capaz de incluso de poder enseñar a las nuevas generaciones que vienen abriéndose paso en la vida laboral, ya sea que más que todo en la vida laboral intelectual. Entonces, a decir verdad, esto que se hizo solo denota, a mi juicio, la falta de madurez política de los diputados de la Asamblea Legislativa, de la bancada del Ejecutivo y del presidente que los dirige. En materia de respeto a las leyes, los procesos que las mismas marcan y el Estado de Derecho, es decir, hacia qué escenario está transitando El Salvador. Decirle que desde que entró este gobierno ha existido desde sus primeros momentos en que tomó posesión un irrespeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Acuérdese usted que una de las primeras medidas que se tomó en este gobierno es la destitución por tweets de familiares que trabajaban en el sector público, familiares de políticos de los gobiernos anteriores. Y todo esto se hizo que sin respetar el debido proceso. También acuérdese usted que aquí no hay transparencia, no ha existido transparencia, no ha existido rendición de cuentas. Todos los presupuestos o el dinero que se ha invertido en el tratamiento de la pandemia no se ha dado cuenta, no se ha dado cuentas sobre eso. No se ha rendido una cuenta a la población, y eso es algo a lo que la población tiene derecho porque son dineros, ya sean préstamos o no, pero son dineros del pueblo. Al final, quien lo va a pagar todo eso es el pueblo. Y de igual forma, aquí no ha existido que una libertad de prensa. La prensa es atacada. Toda aquella prensa que no es afín al Ejecutivo es atacada y ya considerada también como enemigos, ¿verdad? Y todos aquellos medios que son independientes, como la UCA, por ejemplo, que son atacados, ¿verdad? Y considerados unos enemigos. Ante este escenario, yo pues diría que si un milagro no sucede, estamos quizás transitando hacia una dictadura. Licenciado, lastimosamente el tiempo es nuestro mayor enemigo, pero agradezco sus aportes, su intervención y su disponibilidad a atender nuestro llamado, licenciado. Muchísimas gracias y las puertas de miradas quedan abiertas para ustedes. Gracias a ustedes y en otra oportunidad pues ahí estamos pendientes y disponibles para cualquier llamado que se nos pueda hacer. Un gusto y
para ustedes, para con usted y para también con los oyentes. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, y con miradas continuamos con más. Por favor, manténgase en nuestra sintonía. Ya volvemos.